Bienvenidos al programa Una respuesta para hoy. Y ahora con ustedes, Jay Warman. Gloria sea el nombre de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, controversial también, pero a través de los años yo he comprendido que la palabra de Dios no es controversial. Tú ves, la Biblia es un libro espiritual, escrito por Dios. Dios es un ser espiritual. Y la Biblia es el pensamiento de Dios en el lenguaje que personas entiendan. Esa es la Biblia. El pensamiento de Dios en palabras. Ahora, tú no puedes en ningún momento interpretar la Biblia con tu mente carnal, con tu intelecto, con ese pedacito de carne llamado cerebro. Tú no puedes entender la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos tantas religiones, tenemos tantas denominaciones, tenemos tantas creencias, por causa de que la gente trata de entender a Dios con ese pedacito de carne llamado cerebro. Y cuando tú vas a la Biblia no es para tu razonamiento, la Biblia es para tu espíritu. Jesús dijo en Juan 6:63, él dijo: las palabras que yo os he hablado son, escucha, espíritu y son vida. La palabra de Dios no es para tu mente. La palabra de Dios no es para tu razón. Ay, que yo no entiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para entenderla. La palabra de Dios es para creerla. Jesús dijo: para el que cree, no para el que entiende, todo es posible. Por eso es que hay personas que van a un seminario y salen de allí peor que Lázaro, muerto. ¿Por qué? Porque en vez de ir a aprender de Dios y acerca de Dios y de su palabra, empiezan a recibir intelecto. Hoy en día tenemos tanta gente con títulos, posiciones. ¿Y qué pasa? Que cuando tú los analizas en el mundo espiritual están vacíos. ¿Por qué? Porque han tratado y han llenado su vida de puro intelecto. Entonces, la Biblia es un libro espiritual escrito por Dios, que es un ser espiritual. Jesús dijo: Dios es espíritu, en el capítulo 4 del libro de Juan. Él dijo: Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que la Biblia no es para tu mente. La Biblia no es para tu razón, porque la razón no puede entender a Dios. Para eso tienes allí el mundo. ¿Tú ves? Por eso es que el mundo afuera necesitan cosas que los motiven. Y el diablo cada día le da cosas. ¿Tú has notado que cada día el mundo saca algo diferente? Porque después de un rato el mundo se aburre. Entonces tienen que crear otras cosas. Por eso es que comenzaron primero con la marihuana, después con la heroína, después con la cocaína y después con tantas cosas que hoy en día cada día inventan más y más sustancias adictivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita el mundo. Cada cosa que los motive a ellos a poder pasar el día. Ellos están sobreviviendo. Ellos no están viviendo. El mundo, la persona que no tiene a Cristo, déjame decirte algo: si tú no tienes a Cristo como Señor, tú no vives, tú existes. Vivir es tener a Cristo. Vivir es dejar que Dios progresivamente, día a día, haga el trabajo en tu vida. Ahora, no estamos diciendo con esto que somos perfectos, que somos mejores que nadie, no. Estamos hablando de que cuando tú te rindes a Cristo, comienza un proceso progresivo, lento, de renovación, de transformación. Progresivo. A medida que tú te sometes a Él, paulatinamente, porque eso es algo que Dios
solamente puede trabajar. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay ningún medicamento. Hay personas cristianas utilizando medicamentos para la depresión. Déjame decirte algo. Si tú sufres de depresión, eso es un demonio. La Biblia lo llama un demonio. Eso no son neuronas, ni son hormonas, ni son nada de eso. La Biblia lo llama un espíritu de depresión. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que tu vida cambie? Cristo, Jesús. ¿Y cómo yo conozco a Cristo? A través de su palabra. Jesús lo dijo. Las palabras que yo os he hablado, búscalo en tu Biblia. Juan 6:63. Son espíritu. La palabra de Dios es para tu espíritu. ¿Tú ves? Si yo comienzo a hablar aquí mucho de historia y de esto y de lo otro, estoy alimentando tu razón, tu intelecto. Y vas a ser un teólogo, vas a ser un apóstol, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, pero no vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios primero tiene que ir a tu espíritu, porque para esa razón fue que Dios la envió, para que te haga crecer espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios alumbra, da entendimiento. La palabra de Dios produce el cambio que el mundo no puede hacer. Tú ves, cuando el mundo dice, ya no podemos, entonces Dios dice, yo puedo. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Siempre y cuando el hombre, obviamente, se disponga y se ponga a la disposición de Dios. Entonces, la Biblia no es contradictoria, no es un libro que es difícil de entender, siempre y cuando escucha el Espíritu Santo te ayude a interpretar la Escritura. La Escritura no te la va a hacer entender ningún hombre, ni yo ni nadie. La Escritura te la puede revelar solamente el Espíritu Santo. Léete el capítulo 12, 14 y 16 del libro de Juan. Dice que cuando el Espíritu Santo, no dice el pastor, ni dice el teólogo, ni dice el apóstol, dice cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda la verdad. Si tú no conoces la verdad, es porque estás siendo guiado por otra persona. Tiene que ser el Espíritu Santo el que te revele a ti la verdad. Es más, yo no te puedo convencer a ti de nada. El único que convence se llama el Espíritu Santo. Y es lamentable que nosotros hoy en día estamos sustituyendo la obra del Espíritu Santo por nuestras habilidades. ¿Tú has notado en la Biblia que cada vez que Jesús enseñaba, ahora, escúchate esto, cada vez que Jesús enseñaba, Jesús nunca iba detrás de las personas para saber si ellos entendieron o no? Es más, mira, léete el capítulo 4 del libro de Marcos, donde habla de la parábola del sembrador. Y dice allí en el capítulo 4, en el verso 2, dice que Jesús les enseñaba en su doctrina. Luego más abajo vas a ver cuando Jesús terminó de hablar, la parábola del sembrador, todo el mundo se fue. Solamente un grupito pequeño que estaba con los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, explícanos la parábola. Tú ves, personas escuchan la palabra y a veces ni siquiera hacen el intento, ni siquiera tienen la actitud de poder pedir a Dios que le enseñe la palabra, sino que son uno más del montón. ¿Tú no sabes cuántas personas van todos los domingos a las iglesias o los mismos martes a los estudios bíblicos y van y salen igual que como entraron? No tienen una actitud, ¿sabes por qué? Porque están en un conformismo. Van a una congregación, van a un edificio, ¿a qué? A pasar el tiempo. Muchas personas van para que la conciencia se les aliviane, porque no quieren irse al infierno. Pero Dios quiere enseñarte, Dios quiere revelarte su palabra. ¿Cuándo comienza eso? Cuando tu actitud sea de búsqueda.
Jesús dijo, el que busca, halla. El que llama, se le abre. Entonces, si tú no buscas, ¿cómo tú vas a hallar? Tú tienes que comenzar a hacerlo. Pero recuérdate lo que te dije al principio de esta enseñanza y al principio de esta programación. Dios no comparte su lugar con nadie. Si tú tienes a Dios en segundo lugar, tú tienes grandes problemas. Dios tiene que ser el centro de tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no importa lo que venga a tu vida, tú sabes que Dios tiene cuidado de ti. No importa los ataques que vengan, no importa si estás caminando en valle de sombra de muerte. Tú sabes que allí no temerás mal alguno, porque Dios estará contigo. ¿Y sabes qué? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Pero tienes que comenzar a depender de Dios. Tienes que dejar a que sea Dios el que obra en tu vida, poniéndolo primero a Él. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero solamente quería hacerte la observación de que aunque personas hagan la Biblia controversial, la Biblia no es controversial. La Biblia fue escrita por un ser llamado Dios y es revelada por un ser llamado el Espíritu Santo. Y ese es el trabajo de revelar la palabra. Busca en tu Biblia en el libro de Santiago. Vamos a explicar aquí ciertas cosas. Santiago capítulo 1. Y es bueno que tú tomes notas, porque lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con algo muy delicado, que personas son ignorantes, no conocen, o quizás conocen pero se los olvidó, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en Santiago capítulo 1 y el verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta. La palabra soporta allí implica que rechaza, que le hace oposición, que pelea en contra de. Ahí soporta no quiere decir de que tú aguantes todo lo que traiga el diablo. Bienaventurado el varón que soporta o rechaza o le hace oposición a la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ahora observa que Santiago en el mismo verso habla tentación y prueba como la misma cosa. Tú sabes que en el lenguaje bíblico tentación y prueba es lo mismo. Es la misma palabra. Pirasmo es la palabra griega. Y pirasmo tiene que ver con los ataques que el diablo trae para destruirte. Escúchame algo. La prueba no viene para pulirte. La prueba no viene para hacerte mejor. La prueba viene con un solo propósito: destruirte. Y la prueba la trae es el diablo, no Dios. Dios no necesita probarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios es omnisciente, omnipresente. La Biblia dice que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya la sabe. Pero el diablo, por otro lado, no lo sabe. Tú sabes que el diablo no puede leer tu mente. Los demonios no pueden leer tu mente. ¿Por qué? Porque el diablo es un ángel caído. Y los ángeles no tienen la capacidad de poder leer mentes. El diablo sabe qué tú piensas con tu reacción. ¿Tú ves? El diablo coloca un dardo de fuego, un pensamiento en tu mente, y entonces él sabe dónde tú estás parado basado en tu reacción. Por eso es que tienes que cuidar tu vida. ¿Cómo reaccionas a los problemas? ¿Cómo reaccionas a las cosas? Porque Él te está velando. Él te está velando todo el tiempo. Pero aquí dice, bienaventurado el varón que soporta el pirasmo, es la palabra griega tentación. Porque cuando haya resistido el pirasmo, ¿sí? Prueba y tentación es lo mismo. Yo no sé de dónde rayo la gente ha sacado de que prueba es una cosa y tentación es otra cosa. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bienaventurado el varón que soporta o que rechaza
la tentación, porque cuando haya resistido, le haya hecho oposición a la prueba. ¿Cuál prueba? La prueba que trae el diablo para destruirte. La prueba que trae el diablo para destruir tu fe. Es más, léete el capítulo 1 completo y ahí te vas a dar cuenta de que la prueba viene para destruirte. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? Cuando tú rechazas esa tentación, esa prueba que viene del diablo para destruirte. Allí tú eres un bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque Dios respalda su palabra en ti. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido o haya rechazado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora mira el verso 13. El verso 13 corrobora lo que estoy diciendo en el verso 12. Cuando alguno, y aquí alguno tiene que ver con hermanos, no lo inconverso. Aquí está hablando a los hermanos. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios. ¿Lo está viendo? Ahora, esa es la Biblia. Ese es Dios hablando al hombre. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal, ni Él tienta a nadie o prueba a nadie. ¿Lo estás viendo? Bien sencillo. ¿Por qué la gente sacan ideas donde no hay? Simplemente por la ignorancia. Ahora mira el verso 14. Déjame entrar en otro detalle. Porque la parte que quiero tocar tiene que ver con el verso 15. Dice en el verso 14 de Santiago capítulo 1, sino que cada persona cristiana, es tentado o probado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a detallar y a explicar cuál es el proceso a través del cual el diablo trae la tentación con el propósito, escucha, de que tú peques, de que tú caigas. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El primer paso es ser atraído. Tú ves, el diablo va a buscar la manera de saber cuál es tu punto débil. Él va a buscar la manera. ¿Cómo él lo va a saber? A través de inspeccionarte. Tú ves, las estrategias satánicas trabajan de esta manera. Ellos te inspeccionan, luego te influencian y luego te atacan. Tú ves, diariamente, muchas personas cristianas no lo saben esto, pero diariamente el diablo te está inspeccionando. ¿Con quién tú hablas? ¿Qué tú dices? ¿Dónde tú te mueves? ¿En qué estás envuelto? Tú ves, él va a tratar, primero que todo, de cortar tu comunión con Dios. Él te va a envolver en cosas, a veces hasta en la misma iglesia, cosas, envolverte, que tú no pases tiempo con Dios. Va a traerte mucho trabajo, te va a envolver mucho en el trabajo. ¿Tú sabes cuál es una de las razones por la cual las personas escuchan la palabra de Dios y la palabra no produce resultados en ellos? Las ansias. ¿Tú sabes que el afán es una de las armas más eficaces que el diablo está usando para hacer que la semilla, que es la palabra de Dios, no produzca? ¿Cuál es el motivo por el cual el mundo se mueve? Pregúntale a cualquier persona que no tiene a Cristo, ¿cuál es la razón de ellos existir? Bueno, trabajar, comprar cosas, tener una posición y tener poder. Son tres cosas que motivan al mundo: propiedades, poder y posesiones. Esa es la razón por la cual el mundo
se mueve. ¿Tú te recuerdas en el capítulo 5 del libro de Daniel, cuando Belsasar dijo que aquel que le interpretara el escrito en la pared le iba a dar un anillo, le iba a dar posesiones y le iba a dar poder? Observa la actitud de Daniel. Cuando Daniel interpreta el escrito en la pared de parte de Dios, Daniel le dice al rey: dale esas posiciones, ese poder y esas propiedades, dáselo a otro. ¿Sabe por qué? Porque para el hombre de Dios esas cosas no tienen ningún valor. Esas cosas son temporales. El dinero es temporal. Las posiciones son temporales. Las propiedades son temporales. Todo en esta vida es temporal. Por eso es que Jesús dijo: ustedes esténse seguros de que guardan tesoros donde el hombre, ni el orín, ni la polilla, ni nada puede corromper. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a ti diariamente a bregar? Porque, como te dije, el diablo va a buscar la manera de entretenerte. De que ese tiempo que está supuesto darle a Dios, se lo deja a otras cosas. ¿Cuánto tiempo tú pasas viendo televisión? Es increíble ver personas que pasan horas viendo televisión, escuchando música mundana, y después cuestionan por qué ellos no crecen espiritualmente. Pasan horas trabajando para el mundo. Si la muerte te sorprende en este momento, ¿qué cosa tú tienes atesorada en el cielo? ¿Qué cosa tú tienes allí que cuando vayas al tribunal de Cristo, tú te presentes ante el Señor? Y es una reflexión. Entonces, el diablo te inspecciona. Primero te inspecciona. Primero busca cuál es tu punto débil. Si son las posesiones, si es el dinero, si es el prestigio, las cosas materiales. Una vez que él consigue tu punto débil, él comienza a ponerte presión allí. Y luego, entonces, una vez que ya ha controlado esa área, él te invade. Te inspecciona, te influencia y te invade. Tienes que tener cuidado cómo tú estás pasando tu tiempo. ¿Por qué? Porque si él te corta la comunión con Dios, ya no tienes tiempo para leer la palabra, espiritualmente, tú estás sobreviviendo por la misericordia de Dios. Te tienes que tener cuidado. Entonces, aquí, en el verso 14, habla del primer paso, que es, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído allí tiene que ver como con el anzuelo. Tú sabes, como cuando tú quieres fishing, tú quieres ir a pescar y tú ves que el pescado ve el anzuelo y lo muerde. Así mismo es el proceso. Eres atraído y seducido. Ahora, quiero enfocarme en la mayoría del tiempo en el verso 15. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. ¿Tú ves? Ser tentado no es malo. O sea, tú no pecas cuando eres tentado. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, la tentación viene a tu vida. Pero el problema es cuando tú cedes. Ahora, tú me dirás: hermano, pero es que yo vengo de un mundo donde yo fácilmente cedí a esas cosas y ahora me cuesta decir que no. Bueno, la Biblia no, Dios nunca, escúchame, Dios nunca espera que tú de la noche a la mañana seas transformado. Créeme, tengo 30 y pico de años sirviéndole al Señor, estudiando la palabra, enseñando, y todavía estoy bregando con cosas que necesito dejar. Dios está trabajando conmigo en mi vida progresivamente todos los días. Yo nunca dejo
de aprender. Yo nunca dejo de que Dios, tú sabes, Dios está bregando en mi vida desde que yo me convertí al Evangelio. Así que no te sientas mal. Cualquier persona que venga a traerte condenación porque tú fallas, porque tú sabes, no estás en perfección, esa persona no conoce la palabra de Dios. Es un ignorante. Así, claramente, es un ignorante de las cosas de Dios. Porque Dios sabe que mientras estemos en este cuerpo, estamos bregando con esta naturaleza, tú sabes, pecaminosa, con este cuerpo, con el diablo, los demonios, las circunstancias, el mundo. Pero eso tampoco es excusa para nosotros entonces pasar por alto esas cosas. Ahora, el ser tentado no quiere decir que has pecado. La tentación va a venir, pero progresivamente tú vas a decirle que no. Mientras que tú comiences a crecer espiritualmente, progresivamente. Por eso es que tienes que aprender la palabra. La palabra de Dios es lo único que te va a dar a ti la fuerza y la capacidad de poder decirle no al diablo. Tienes que crecer espiritualmente. Entonces, dice en el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. ¿Tú ves? Ya cediste de la tentación y pecaste. ¿Qué significa la palabra pecar? La palabra pecar significa fallar el blanco. Cuando tú tienes un target y you missed it, tú lo fallaste, eso es pecar, la palabra, el concepto de la palabra pecar. Cuando Dios te dice a ti, no hagas esto y tú lo haces, el blanco era no hacerlo, pero lo hiciste, Entonces, allí en ese momento pecaste. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. 7 veces cae el justo, pero desde ellas el Señor lo levantará. Ahora, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz, ¿qué? Ahora, yo quiero que tú leas esto conmigo si tú tienes una Biblia. Porque aquí está hablando de muerte. ¿Tú sabes que el inconverso no peca? Ninguna persona que no tenga a Cristo no peca. El inconverso no peca. El inconverso es una bola de pecado. Tú ves, la naturaleza del hombre sin Cristo es pecado. La Biblia dice en el capítulo 3 de Romanos y el verso 23, dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que no tienen a Cristo no peca. Es una bola de pecado. Cuando tú recibes a Cristo como Señor, dice en el capítulo 3 del libro de Juan, que tú naces de nuevo y eso implica que tú recibes vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La naturaleza de Dios. Por eso es que el problema del mundo, el problema del hombre sin Cristo, no es psicológico, no es mental, no es externo. El problema del mundo es que no tiene vida eterna, que no tiene comunión con Dios, que no tiene la naturaleza de Dios. Entonces, ellos son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él no dijo, vayan y prediquen el evangelio a todos mis hijos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, nacido de nuevo. Por eso es que la religión, escúchame, no importa si sea evangélica, las religiones no te salvan. Quien te salva es Cristo. Quien te salva es confesar a Jesús como Señor, nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no importa en qué religión tú estés, escúchalo, si te mueres y la muerte te sorprende, tú no vas al cielo. Así por todo el cañón te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si la muerte te sorprende y ya tú escuchaste la palabra, tú no tienes excusa. Cuando tú te presentes ante los juicios delante de los blancos y el Señor te pida cuentas, ya tú no tienes excusa. Entonces el inconverso no peca.
el inconverso es una bola de pecado que necesita nacer de nuevo. El Espíritu Santo saca esa naturaleza rebelde, pecaminosa, y dice la Biblia que Dios te pone vida eterna, su naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 es un verso que yo he repetido cientos de veces. Dice que si tú estás en Cristo, ¿a través de qué? De nacer de nuevo. Tú eres una nueva creación. Tú no tienes pasado. Cuando el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, después que ha concebido la concupiscencia, da luz al pecado. Ahora observa. Y el pecado, siendo consumado. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra siendo consumado allí significa, en el texto bíblico, llevado a su extremo total. Esto pasa cuando cristianos se descuidan espiritualmente, no tienen comunión con Dios, no pasan tiempo en la palabra de Dios y el pecado comienza a consumarlos. Llega un punto cuando en sus vidas el pecado es el sistema de vida. ¿Cuál es el producto y el resultado de vivir esa vida? Ahí te lo dice. Da luz la muerte. Allí no puede estar hablando de inconversos, porque como te dije, el inconverso no vive. El inconverso existe. Vivir es tener a Cristo. Quiere decir de que una persona cristiana que el pecado ha llegado a ser parte de su vida normal, puede correr el riesgo de morir espiritualmente. Ahora, déjame buscarte otro pasaje que corrobore eso que estoy hablando. Busca en tu Biblia, en Juan, primera de Juan, capítulo 5, y el verso 16. Ahora, no estoy sacando la Biblia fuera de su contexto. La Biblia, una de las cosas que yo me guardo, trato, soy humano, puedo fallar, pero trato hasta donde yo más pueda de mantener el mismo línea de pensamiento. Observa lo que dice aquí en 1 de Juan 5, 16. Ahora, esto es muy serio. Dice, si alguno viera a su hermano, está hablando de personas cristianas, no está hablando de inconversos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿lo está viendo? Hay pecados de muerte. Ahora, pecado es pecado. Delante de Dios, un adulterio y una mentira es pecado. Pero ¿sabías tú que hay pecados que aceleran la muerte espiritual más rápido que otros? ¿Por qué tú crees que Dios condena tanto el adulterio, la fornicación, los actos sexuales, la homosexualidad? Porque cuando un hombre se une a una mujer, ese hombre viene a ser un hombre, un cuerpo con esa mujer. Y viceversa, cuando una mujer se une en fornicación, en acto sexual, a un hombre que no es su marido, bien sea en adulterio o en fornicación, esa mujer viene a ser un hombre, un cuerpo con ese hombre. Vienen a ser uno. Porque se unirá a esa mujer y serán una sola carne. Por eso es que Dios santifica el sexo dentro del matrimonio. Pero si tú tienes relaciones sexuales de cualquier tipo, homosexual, adulterio, fornicación, tú estás siendo uno con esa persona. Entonces aquí dice, escucha, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
En otras palabras, Dios va a restaurar a esa persona. Observa lo que dice la otra parte del verso. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Escucha, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Ahora, ¿está serio eso? Porque se me ha enseñado por años de una doctrina que vino del mismo diablo, del infierno, de que yo soy salvo y no importa si estoy en fornicación, no importa si me estoy acostando con la mujer del vecino, yo soy salvo. Salvo siempre salvo. ¿Tú sabías que eso es una doctrina que viene del mismo diablo, del infierno? Porque aquí dice la Biblia que hay pecados de muerte por el cual se dice allí que no se pida. Hay pecados que te matan. Hay pecados que aceleran la muerte espiritual. Y escúchame algo. Si la muerte te sorprende en ese momento, tú no vas al cielo. Bien clarito. Esto es bien serio. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Que el pastor no dice esto, que la creencia, que el concilio. Bueno, con todo el respeto a ti, pero a mí no me importa lo que diga esa gente. A mí no me importa lo que diga el diablo. A mí me importa lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿La salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. La salvación es eterna. Pero la salvación me fue dada a mí condicionalmente. Siempre y cuando yo viva apartado de lo malo. Primera de Pedro 1, 16 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ay, hermano, pero es que yo tengo un problema de homosexualidad. Mijos, la Biblia lo llama demonio. Eso no es un problema hormonal, eso no es un problema mental. La Biblia lo llama demonio. Así clarito como está la Biblia. Y la Biblia dice que los homosexuales, los que se acuestan con varón, no entrarán al reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ninguna de esas personas que practica lo malo. Ahora tú me preguntarás, hermano, ¿qué pasó si yo cometí un pecado de ese tipo? Bueno, la Biblia dice que si lo confesaste y te apartaste, alcanzarás misericordia. El problema está no en cometer un pecado de esa manera. El problema está en dónde tú te quedas. Si te quedas satisfaciendo ese deseo, entonces ahí va a ocurrir lo que dice Santiago capítulo 1 y el verso 15. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Tengo otras muchas escrituras que darte, pero ya el tiempo se está avanzando. Si te lees en el capítulo 12 del libro de Mateo, versos 31 y 32, Jesús dijo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Personas piensan que blasfemar contra el Espíritu Santo simplemente hablar de cosas así en contra del Espíritu de Dios. ¿Tú sabes cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando tú destruyes lo que Él ha hecho en tu vida. Tú sabes que Jesús dijo en el capítulo 3 del libro de Juan, el que es nacido del agua, escucha, el que es nacido del agua y del Espíritu. ¿Tú sabes que quien te hace a ti nacer de nuevo se llama el Espíritu Santo? Dice en el capítulo 12, verso 13 de Primera de Corintios, dice que todos fuimos bautizados por un espíritu. El Espíritu Santo es el agente divino que te hace nacer de nuevo a ti, que te injerta en el cuerpo de Cristo. Y cuando tú descuidas, bien sea por negligencia, por ignorancia, cualquier razón que sea, y destruyes lo que Él ha hecho en tu vida, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? Bueno, búscate en el libro de Hebreos y termino con ese verso. Hebreos capítulo 10. Yo te digo algo. El montón de gente están en las iglesias practicando fornicación, practicando adulterio, fornicación,
homosexualidad, y todo se pone debajo de la alfombra. ¿Sabe el montón de gente, de hombres, que están en las iglesias aprovechándose de las hermanas? Las enamoran, tienen sexo con ellas y después la botan. ¿Tú crees que Dios un día nos va a pedirte cuenta por eso? Y viceversa, hay mujeres que están haciendo lo mismo. Han convertido la iglesia en algo que no es santo. Pero de todo eso el Señor va a pedir cuenta. Hebreos capítulo 10 y el verso 26 en adelante. Escucha lo que dice. Porque si pecáremos, ahora esta es la palabra de Dios. Si tú estás haciendo ese tipo de pecado, no te enojes conmigo. Es más, ni te enojes con Dios. Arrepiéntete de enojarte con Dios. Porque Dios es el que escribió esto. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuándo es que yo recibo el conocimiento de la verdad? Cuando yo nazco de nuevo. Por eso es que el que salvo siempre salvo, eso no existe. En ninguna parte de la Biblia sostiene de que si tú estás en pecado, en fornicación y adulterio y en cosas sinvergüenzuras en el cristianismo, y Cristo viene, tú te vas. Tú no vas para el baile, mijo. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿estás viendo? No queda más sacrificio. ¿Por qué? Porque has blasfemado contra el Espíritu Santo. Has destruido con el pecado, cuando el pecado te consume, lo que el Espíritu ha hecho. Ojalá tuviera más tiempo para explicarte más cosas. Mira el verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Para quién? Para aquel que ha pecado voluntariamente después de haber conocido la verdad. Esa palabra pecar voluntariamente allí implica, y es lo mismo que está diciendo Santiago, cuando el pecado es consumado, siendo consumado. En otras palabras, te arropa. Ya cuando el pecado te arropa y ya te da igual pecar o no pecar, acostarte con aquel o con aquella, cuando mira, cuando ya tú pierdes el temor a Dios, ya para ti no hay vuelta. Ya cuando haces las sinvergüenzuras que haces deliberadamente, ya no hay salvación, ya no hay nada. Observa, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de Dios o tres testigos muere irremisiblemente. Mira el verso 29. Anótalo, subráyalo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, escucha, al Espíritu de gracia? ¿Cuándo yo pisoteo al Hijo de Dios? ¿Cuándo tengo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Y cuándo hago afrenta al Espíritu de gracia? Cuando el pecado me arropa y el pecado viene a ser parte de mi vida. ¿Tú ves? Ya no se predica de eso. Ya no se predica de santidad. Se predica de dinero, de ofrenda, de primicias. Se predica de pantalones, de pantallas. Es más, mira, han convertido las iglesias en unos clubs. Entretenimiento. Y eso es lo que el diablo quiere. ¿Sabes por qué? Porque mientras más pecado haya, menos personas se van cuando Cristo venga. Por eso es que te digo, esto es serio. Esto es serio. Y el montón de gente perdiendo el tiempo, y perdóname que yo sea así, que hable directo, pero es que esa es la manera que Dios me ha dado a mí el ministerio. Ahora, no estoy pretendiendo en ningún momento ser un santurrón, ni creerme el mejor y el perfecto, en ninguna manera. Todos estamos expuestos. Es más,
mientras más estemos a la línea de batalla, el diablo te va a atacar más duro. Pero ¿sabes qué? El bien y la misericordia, dice la Biblia, Salmo 23, me seguirán a mí todos los días de mi vida. Entonces, concluyo. ¿Cuál es la reflexión? Si estás haciendo lo malo, comienza a rectificar. Ya está bueno ya de hacer lo que estás haciendo. Es terrible cuando el evangelio sufre por causa de escándalos que acontecen en la iglesia. Pero hay que tener temor de Dios. El principio de la sabiduría, el libro de Proverbios lo dice una y otra vez, es el temor a Dios. El Salmo 86, verso 11, que dice, Señor, enséñame tu camino y temeré tu ley y seguiré tu ley. Cuando el Señor te enseña, tú tienes temor y reverencia a Él. Quisiera hacer una oración. Si tú, por X causa, quizás te has descuidado y has descuidado tu vida espiritual, te has envuelto en otras cosas, el mundo te ha absorbido, estás saliendo con personas que no tienes que salir. Es más, el Señor trae algo a mi vida. Si tú estás pidiéndole a Dios para que un inconverso se convierta y sea tu compañero o tu compañera, no pierdas el tiempo con eso. Ni siquiera salgas con ese inconverso. Porque la Biblia dice, puedes leértelo en capítulo 6 del libro de 1 de Corintios, dice que qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla. ¿Tú sabes que hay personas inconversas, cristianas que me están escuchando ahora mismo, que tienen amistades inconversas y andan con ellos como si nada y nunca le han hablado de Cristo? ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder esa amistad. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Mejor te es entrar en el reino de los cielos sin un ojo o sin una mano que con los dos o completo en el infierno. Quiero orar por ti. Si tú quieres reconciliarte con el Señor o tú piensas y quieres que tu vida sea diferente, ora conmigo. Repite conmigo si puedes. Señor Jesús, en esta noche yo he escuchado tu palabra. Reconozco, Señor, que me he descuidado. Te pido que me ayudes. Cambia mi vida. Transfórmame. Jesús, yo clamo por tu sangre y tu sangre me limpia de todo pecado. Hazme nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si necesitas la oración, llámanos ahora mismo al 508-791-1310. 508-791-1310.